En la vasta red de ciudades que nunca duermen, Uber se ha convertido en la columna vertebral de nuestra vida cotidiana. Es una aplicación que conecta a los pasajeros con sus destinos de manera rápida y eficiente. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué sucede cuando los trayectos no solo cruzan calles, sino también dimensiones? Hoy les contaré unas historias que parecen salidas de una película de terror, pero que son tan reales como el aire que respiramos. El viaje de Laura. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México, y Laura había terminado su jornada laboral en una oficina del centro. Exhausta, decidió pedir un Uber para regresar a casa. La aplicación le mostró que un coche estaba a solo 2 minutos de distancia, y pronto un vehículo negro apareció en la esquina de la calle. La lluvia caía en cortinas densas, y el ambiente era sombrío. Laura se dirigió hacia el coche y se encontró con un conductor de mediana edad, con una sonrisa amable y un saludo cordial. Aunque parecía ser una persona normal, Laura no pudo evitar sentir una ligera inquietud cuando vio que el hombre vestía un traje de tonos oscuros, como si estuviera listo para una ocasión especial. A pesar de su sensación incómoda, se subió al coche, buscando alivio en la calidez del interior. Una vez dentro del coche, Laura se acomodó en el asiento trasero y comenzó a relajarse. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal y creaban un ambiente tranquilizante. Sin embargo, a medida que el coche avanzaba por las calles mojadas, Laura comenzó a notar algo extraño. Las sombras a través de la ventana parecían moverse de manera inusual, casi como si tuvieran vida propia. Primero, pensó que era solo el reflejo de las luces de la calle, pero cuanto más miraba, más evidente se volvía que había algo raro en esas sombras. Eran figuras humanas, pero se movían de una manera que no era natural, como si estuvieran atrapadas en una danza macabra. Laura trató de desviar la mirada, pero su curiosidad la mantenía atenta a las extrañas formas que se desplazaban. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza cuando notó que las figuras se acercaban al coche. Un grito inhumano atravesó el silencio de la noche y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al girarse hacia el conductor para pedirle explicaciones, se dio cuenta de que su rostro se había desvanecido, reemplazado por un vacío oscuro. El miedo se apoderó de ella y, cuando intentó hablar, su voz salió como un susurro tembloroso. De repente, el coche frenó en seco y Laura, temblando, miró a su alrededor. El paisaje familiar se había transformado en un laberinto de calles desconocidas y desoladas. El GPS de la aplicación había dejado de funcionar y la voz que solía guiarla había sido reemplazada por un silencio inquietante. Laura sintió una desesperación creciente mientras el coche parecía quedar atrapado en un bucle interminable de caminos que no llevaban a ninguna parte. La lluvia seguía cayendo sin cesar, y el sonido de las gotas al golpear el techo del coche era el único acompañamiento en la silenciosa oscuridad. El tiempo se dilataba, y Laura se sentía atrapada en una especie de limbo, sin saber si iba hacia adelante o hacia atrás. Miró a través de la ventana y vio que las figuras en las sombras se volvían cada vez más distintas, sus formas difusas y distorsionadas acercándose cada vez más al coche. Finalmente, decidió pedirle al conductor que la dejara salir. Este asintió en silencio, sin mirar a Laura. Cuando se bajó del coche, el aire frío de la noche la envolvió y el coche se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera existido. Laura se encontró sola en medio de la noche, con la sensación de haber cruzado una frontera entre el mundo real y un lugar desconocido. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, y el miedo a lo desconocido la acompañaba mientras trataba de encontrar su camino de regreso. El caso de Mike. En otro rincón del mundo, en un suburbio tranquilo de Estados Unidos, Mike había solicitado un Uber para regresar a casa después de una fiesta. Había sido una noche divertida, pero el cansancio lo había llevado a pedir un coche para evitar conducir él mismo. Cuando el coche llegó, se encontró con un conductor que parecía demasiado joven para estar detrás del volante. Mike se subió al coche y notó algo extraño. El conductor tenía una mirada vacía y una expresión que no cambiaba. Durante el trayecto, Mike comenzó a sentir un frío intenso en el coche, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Miró por la ventana y vio que el paisaje cambiaba rápidamente, con árboles y casas desdibujándose en un torbellino de colores.
El coche parecía deslizarse por una carretera interminable que no llevaba a ninguna parte. El tiempo se desvanecía y el trayecto que debería haber durado unos minutos se sentía como una eternidad. Mike intentó hablar con el conductor, pero sus palabras se desvanecían en un eco sordo. Cada intento de comunicación parecía ser absorbido por el vacío que rodeaba el coche. Miró el reloj y notó que el tiempo parecía no avanzar. Las manecillas del reloj permanecían inmóviles. Al mirar al conductor, Mike notó que su rostro estaba cubierto por una máscara de carne pálida y amorfa, como si la piel estuviera estirada de manera artificial. El pánico comenzó a apoderarse de él y su respiración se volvió entrecortada. Las luces del coche comenzaron a parpadear, y el paisaje exterior se volvía cada vez más surrealista. Los árboles se estiraban hacia el cielo como si fueran brazos espectrales, y las casas se transformaban en figuras grotescas. Mike miró por la ventana y vio que el paisaje se desvanecía en un mar de sombras y niebla. El coche avanzaba a una velocidad vertiginosa, pero el paisaje parecía estar inmóvil, atrapado en un estado de suspensión. De repente, el coche se detuvo en medio de una calle desierta. Tomando un profundo respiro, Mike trató de salir del coche, pero la puerta estaba bloqueada. La atmósfera en el interior se volvió opresiva, y una sensación de desesperación lo envolvió. Los ecos de voces distantes y lamentos interminables parecían llenar el aire. Cuando finalmente la puerta se desbloqueó, Mike salió corriendo del coche y miró hacia atrás para ver cómo el vehículo se desvanecía en la niebla. Tomás regresó a su casa, temblando y sin poder entender lo que había vivido. Al día siguiente, intentó buscar información sobre el coche y el conductor, pero no encontró ningún registro de su experiencia. La sensación de haber cruzado una frontera entre la realidad y un lugar desconocido lo dejó marcado. La experiencia se convirtió en una historia que contaba con cautela a sus amigos, quienes no podían explicar el misterio detrás de su aterradora aventura. El misterio de Emma. En una pequeña ciudad costera, Emma había decidido pedir un Uber para asistir a una fiesta en la playa. Era una noche clara y estrellada, perfecta para disfrutar del mar y la compañía de amigos. Sin embargo, cuando el coche llegó, Emma notó algo peculiar. El conductor parecía estar completamente ajeno a su entorno, con una mirada fija y distante. El coche tenía un aspecto antiguo y desgastado, y el aire en su interior era frío y seco. Durante el trayecto, Emma se dio cuenta de que el coche no seguía el camino habitual hacia la playa. En lugar de eso, giró hacia un sendero que se adentraba en un bosque denso y oscuro. Emma trató de preguntarle al conductor sobre el cambio de ruta, pero él no respondió. El bosque se volvía cada vez más oscuro y opresivo, con árboles altos que parecían cerrar el paso y crear un túnel sombrío. El aire en el coche se volvió denso y pesado, y Emma pudo sentir un frío sobrenatural. Las luces del coche apenas iluminaban el camino, y el sonido de las hojas susurrando en el viento era el único acompañamiento en el silencio. De repente, el coche se detuvo frente a una antigua casa abandonada, oculta entre los árboles. La casa tenía un aspecto fantasmal, con ventanas rotas y puertas oxidadas. Las sombras de la noche se proyectaban en sus paredes, creando figuras distorsionadas que parecían moverse. Emma sintió un nudo en el estómago y, sin pensarlo dos veces, pidió al conductor que la dejara salir. El hombre simplemente asintió con un gesto lento y extraño, sin decir una palabra. Cuando Emma se bajó del coche, el conductor se quedó sentado, inmóvil, y el vehículo se desvaneció en la oscuridad. Emma se adentró en el bosque, tratando de encontrar su camino de regreso, mientras una sensación de estar observada la envolvía. Mientras avanzaba, un susurro frío y distante parecía seguirla, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Emma sintió que el bosque se cerraba a su alrededor, y el miedo a lo desconocido creció con cada paso que daba. Finalmente,
Logró encontrar su camino de regreso a la ciudad, pero el incidente la dejó profundamente afectada. Cuando le contó su experiencia a sus amigos, descubrió que la casa abandonada tenía una reputación en la zona. Se decía que había sido el escenario de eventos trágicos y desapariciones misteriosas. La experiencia de Emma se convirtió en una historia inquietante que dejó una marca en su vida. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí, y el incidente se convirtió en una leyenda local que mantenía a todos en vilo. La experiencia de Tomás. En Buenos Aires, Tomás, un joven estudiante universitario, decidió pedir un Uber para regresar a casa después de una larga noche de estudio. Había pasado horas en la biblioteca, y su mente estaba agotada. Al solicitar el coche, esperó con ansias la comodidad de su hogar. Cuando el coche llegó, notó que el conductor tenía una apariencia extrañamente tranquila, casi serena. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban una profundidad inquietante. El trayecto comenzó sin problemas, pero pronto Tomás comenzó a sentir una presencia inquietante en el coche. El interior del vehículo se volvió inexplicablemente oscuro, y las luces de la ciudad parecían desvanecerse en una bruma nebulosa. Las calles que antes eran familiares se transformaban en un paisaje de sombras y niebla. Tomás miró a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. A medida que el coche avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire en el coche se volvió denso y cargado, y Tomás sintió una presión creciente en el pecho. Miró por la ventana y vio que el paisaje se transformaba en una distorsionada sucesión de luces y sombras. Las casas y edificios se volvían irreales, como si estuvieran deformándose bajo una capa de niebla espesa. Tomás intentó hablar con el conductor, pero sus palabras se desvanecían en un eco sordo. Cada intento de comunicación parecía ser absorbido por el vacío que rodeaba el coche. Miró el reloj y notó que el tiempo parecía no avanzar. Las manecillas del reloj permanecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Al mirar al conductor, Tomás notó que su rostro había cambiado. En lugar de la expresión neutral que había visto al principio, ahora había una cara distorsionada, con ojos que reflejaban un vacío profundo y sin fin. El pánico comenzó a apoderarse de Tomás. Las luces del coche parpadeaban de manera errática, y el paisaje exterior se volvía cada vez más surrealista. Los árboles se estiraban hacia el cielo como si fueran brazos espectrales, y las casas se transformaban en figuras grotescas. El coche avanzaba a una velocidad vertiginosa, pero el paisaje parecía estar inmóvil, atrapado en un estado de suspensión. De repente, el coche se detuvo en medio de una calle desierta. Tomás trató de salir del coche, pero la puerta estaba bloqueada. La atmósfera en el interior se volvió aún más opresiva, y una sensación de desesperación lo envolvió. Los ecos de voces distantes y lamentos interminables llenaban el aire, creando una cacofonía de sonidos inquietantes. Cuando finalmente la puerta se desbloqueó, Tomás salió corriendo del coche y miró hacia atrás para ver cómo el vehículo se desvanecía en la niebla. Tomás regresó a su casa, temblando y sin poder entender lo que había vivido. Al día siguiente, intentó buscar información sobre el coche y el conductor, pero no encontró ningún registro de su experiencia. La sensación de haber cruzado una frontera entre la realidad y un lugar desconocido lo dejó marcado. La experiencia se convirtió en una historia que contaba con cautela a sus amigos, quienes no podían explicar el misterio detrás de su aterradora aventura. El caso de Marta. En una tranquila ciudad europea, Marta había decidido pedir un Uber para regresar a casa después de una cena con amigos. Era una noche clara, pero el aire estaba frío y seco. Cuando el coche llegó, Marta se subió y notó que el conductor tenía un aire de solemnidad. Su rostro estaba grave, y el coche tenía un aroma a madera antigua, como si hubiera estado cerrado durante mucho tiempo. Durante el trayecto,
Marta notó que el coche tomaba rutas poco habituales. El conductor parecía conocer caminos alternativos que no estaban en el GPS. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más oscuro y desolado. Las luces de la ciudad se desvanecían y las calles se volvían cada vez más estrechas y sinuosas. Marta trató de mantener la calma, pero la sensación de estar perdida se apoderó de ella. Miró por la ventana y vio que las sombras se movían de manera extraña, creando figuras que parecían observarla. El frío en el coche se intensificó, y Marta comenzó a temblar. El conductor seguía adelante en silencio, sin prestar atención a sus preguntas ni a sus preocupaciones. De repente, el coche se detuvo frente a una antigua mansión, con un aspecto gótico y siniestro. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal estaba entreabierta, como invitando a entrar. Marta sintió una oleada de terror, y al pedirle al conductor que la dejara salir, este simplemente la miró con una expresión vacía. Cuando salió del coche, la mansión pareció cobrar vida, con sombras que se movían en las ventanas y un viento que susurraba a través de las grietas en las paredes. Marta decidió alejarse de la mansión y buscar ayuda. El coche se desvaneció en la oscuridad, y ella se adentró en un bosque cercano, tratando de encontrar una salida. La noche se volvió aún más fría y el silencio era abrumador. Después de lo que pareció una eternidad, Marta finalmente encontró un sendero que la llevó de regreso a la ciudad. Cuando le contó su experiencia a sus amigos, descubrió que la mansión había estado deshabitada durante años y se decía que estaba embrujada. La experiencia de Marta se convirtió en una leyenda local, y el incidente la dejó con una profunda sensación de inquietud. Estas historias, aunque parecen sacadas de una película de terror, son solo algunos ejemplos de lo que puede ocurrir cuando la realidad y lo paranormal se entrelazan en el mundo de Uber. Cada experiencia es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y fenómenos inexplicables. ¿Son estas experiencias simplemente el resultado de la imaginación y el miedo, o hay algo más allá de lo que podemos entender? La próxima vez que soliciten un Uber, recuerden, lo que parece un viaje común y corriente puede llevarlos a un destino mucho más oscuro de lo que imaginan. Así que mantengan los ojos abiertos y no dejen que la realidad se deslice en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo inexplicable.